Presidente, señor José María Aznar, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Pues estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Por qué estas memorias? ¿Por qué estoy no bien? Se siente... No, hombre, que está bien, no lo dudo. No, le iba a preguntar el por qué estas memorias. ¿No se siente comprendido? ¿Necesita explicarse? ¿Por qué uno decide escribir sus memorias? No es normal. Pues normal, yo creo que cuando se ha tenido las responsabilidades que yo he tenido, presidente del Gobierno de España en este caso, pues escribir memorias es un ejercicio normal, ¿no? Yo creo que lo hacen históricamente en la historia, digamos, de los libros, de la literatura, de las letras, pues es un clásico, ¿no?, del mundo de la literatura. También es lo que pasa es que se suele hacer antes, hay que decir que se suele hacer antes. En los tiempos actuales, pues normalmente se escriben los libros de memorias al año siguiente que dejas el gobierno. Yo no lo he hecho, yo he escrito 4 libros desde que dejé el gobierno, pero el libro de memoria, el primer volumen, es 8 años después. También es una manera de hacer historia, ¿no? De ajustar cuentas. De explicarla. No, aquí no hay ajuste de cuentas. Lo sé. Aquí no hay ajuste de cuentas, ni quiero ajustar cuentas, ni mi espíritu está para ajustar cuentas, sino para explicar. No sé si dejó los ajustes de cuentas para la segunda y la tercera parte, pero es verdad que en la primera no la hay. No estoy yo en mi espíritu que ajustar cuentas con nadie. Al contrario, estoy en la idea de explicar las cosas y en la medida de mis posibilidades de que esas cosas puedan ser útiles para las circunstancias actuales del país, de España. ¿Tuvo que tachar muchos párrafos? No. ¿Autocensurarse en un momento dado? No, autocensurarte no. Simplemente los libros los escribes y los vas perfeccionando y los vas puliendo, ¿no? Y ves que hay cosas pues, que no merecen la pena, que no son importantes o que no son relevantes, o que la historia, lo que es el relato de una vida unida a un proyecto político y que está dedicada a la construcción de ese proyecto político, pues no son relevantes. ¿Qué le descarga más, escribir o correr? Sé que sigue corriendo frecuentemente. Las dos cosas ayudan muchísimo. Creo que el tener un ejercicio físico continuo ayuda muchísimo para estar en forma y ayuda también para tener la cabeza despejada. Y luego a mí yo soy muy concentrado en las cuestiones académicas, profesionales, culturales, intelectuales, más allá afortunadamente de la primera línea de la política, que con toda franqueza pues me interesa más bien poco. Me interesan las cuestiones de fondo, de la primera línea política me interesa poco. Y en este punto de la carrera, ¿dónde se encuentra usted? ¿Dónde se ubica? ¿Cuál es su meta? No, mi meta es seguir haciendo lo que estoy haciendo, me encuentro bien, pero mi meta es ayudar a mi país todo lo que pueda, que es lo que yo he podido hacer siempre, ¿no?, lo que he querido hacer. Pero no tengo un objetivo, es decir, mi objetivo es seguir haciendo lo que estoy haciendo, ser un buen español, ser un buen ciudadano del mundo, procurar que las cosas mejoren, aportar ideas para que esas cosas puedan mejorar, preocuparme por cómo van las cosas a los demás, eso es. El expresidente Rodríguez Zapatero también corre medias maratones. No sé si ustedes huyen de algo. Yo la verdad es que no tengo necesidad de huir de nada, pero hablo por mí mismo, por los demás no puedo hablar. Supongo que la situación, las herencias que dejan unos y dejan otros es muy distinta, ¿no? Como digo, yo pude dejar como herencia cuando me marché el país más próspero de la historia de España. Nunca España fue tan próspera como en esos años. Otros dejaron como herencia, la persona que usted ha citado, el señor Rodríguez Zapatero, el mayor desastre económico de muchos años en la historia de España. Parafraseando a Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió España? Cuando la política se empieza a complicar, cuando nos olvidamos de defender los pilares de la transición. El éxito de España, el pasar de una dictadura a una democracia, el tener una economía de medio desarrollo, una economía de las más prósperas del mundo, el tener un país aislado a ser un país internacionalmente relevante e incluso influyente, pues esas cuestiones estaban basadas en unos pilares. Los pilares eran mirar al futuro y no al pasado, renunciar a los objetivos máximos de cada uno para buscar puntos de encuentro, para buscar consensos y naturalmente articular un nuevo modelo de organizar nuestra convivencia que estaba basado en el reconocimiento de la pluralidad de España, pero a su vez estaba basado en la lealtad a España. Cuando todo eso se pone en cuestión, cuando todo eso se destruye, se empieza a destruir, que es a partir del año 2004, es cuando España se empieza a complicar. ¿Quién dinamita esos pilares, esos consensos? Eso empieza a dinamitarlos el año 2004 el señor Rodríguez Zapatero, que empieza a mirar hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante, que empieza desde el gobierno de España a dudar de la propia existencia de la nación española
y que hace una gestión económica que provoca una crisis espantosa, pavorosa, que están pagando de una manera brutal, estamos pagando de una manera brutal los españoles. Imagino que todo eso lo Y ahora escribirá... se suma la deslealtad nacionalista. Hablaremos de eso, digo que nos hemos adelantado mucho y hemos ido, creo, al tercer tomo de sus memorias. Vamos a ir al primero y al prólogo, porque arranca usted sus memorias diciendo que la decisión más difícil que ha tomado en su vida es esta. Mi decisión de no volver a ser candidato a la presidencia del Gobierno, como he dicho en tantas ocasiones, ha sido fruto de una forma de entender la política. Es un compromiso que adquirí ante el Congreso del partido, el de fijar un horizonte temporal claro. ¿En algún momento se arrepintió usted de esta decisión? No. ¿Nunca? No, nunca. Arrepentirme no, porque era una decisión firmemente tomada. Incluso, como cuento en el libro, pues en el año 2000, después de ganar las segundas elecciones por mayoría, ya comuniqué a algunos que se iba a poner en marcha, ¿no? Algunas personas. No, yo creo que yo creo en los países, muchas veces cuando voy por el mundo y explico cosas, y tengo esa suerte y ese privilegio, pues yo les digo, miren un mapa del mundo, ¿no? Imaginemos aquí un mapa del mundo, miren ustedes el mapa del mundo, señalen los países más importantes del mundo. Y los países que se señalan son los países que coinciden con una institucionalidad más fuerte. Las instituciones son algo básico en la salud de los países y son los que mantienen las buenas políticas sirven para eso. Entonces yo creo que España, cuanto tenga unas instituciones más fuertes, más sólidas, más saludables, será tanto mejor. Y yo no quería ser un intérprete exclusivo ni de una política ni de un proyecto, ¿no? Y creo que esas expresiones solitarias de vida política durante mucho tiempo son más perjudiciales que beneficiosas para esa institucionalización del país. Rato era su sucesor natural, usted reconoce que eran buenos amigos además desde hacía muchos años. Se le ofreció, le dijo que no en 2 ocasiones, cuando se lo repensó usted ya había cambiado de candidato. ¿Le consideró tal vez demasiado voluble? Pues Rodrigo era, no solamente que fuéramos amigos, es que era una autoridad política dentro del Partido Popular muy fuerte, ¿no? Y fuera del Partido Popular también. Y es lo que ha sido toda su vida. Rodrigo Rato ha sido un político y además un formidable político, ¿no? Bueno, las cosas y los momentos cambian, ¿no? Las circunstancias probablemente del año 2000 no eran las del año 2002, pero él sabrá en el fondo de las razones, ¿no? Yo me limito a ofrecer las cosas que me parecen pensando en el interés de España, en lo que es lo más importante, y pensando en la lógica del Partido Popular, en el interés de España, hacer las propuestas que a mí me correspondía hacer, ¿no? En todo caso, yo creo que lo más importante y lo más relevante es decir, alguien que puede continuar, alguien que está en la plenitud de la vida, alguien que tiene el apoyo de su partido, que puede tener o que aspiraba a tener el apoyo de la mayoría de los españoles, pues decide voluntariamente no seguir. Eso no es una decisión que se había tomado nunca en la vida política española y muy difícil de encontrar en la vida política internacional también, y había que organizarlo de alguna manera. Y por lo tanto, Rodrigo Rato era una propuesta, pero afortunadamente, pues para el Partido Popular había más de una. Usted no le deja la estacada, porque apuesta por Rajoy, pero le coloca, digamos que hace todo lo posible, llama a Bush, llama a Blair, para que sea director gerente del Fondo Monetario Internacional. Es que a mí no me gusta ver la gente la estacada. Al contrario, si usted ve, el final de esta historia es la historia de cómo se construye una gran fuerza política. Y una fuerza política no se puede construir. La unión del centro-derecha de España, que es un servicio a la democracia española, la construcción de un Partido Popular al servicio de esa idea. ¿Esté usted de acuerdo o no esté de acuerdo? Que eso es otro tema. Eso no se puede hacer sino desde la generosidad, desde la altura de miras, sumando voluntades. Por eso yo sumé toda la UCD, sumé todo lo que era Alianza Popular, luego sumé todo lo que era el CDS, sumamos una parte del socialismo y todo el mundo encontró su hueco. Y se pueden contar con los dedos de la mano las personas que dijeron, bueno, pues yo me retiro, yo me voy. No. Todo el mundo encontró su hueco. Y a mí eso me satisface mucho. Pero le aupó al que podía ser el cargo de su vida. Y a pesar de eso, le ayudé, él se distanció de usted, cosa que le sorprendió. Yo creo que es una espina que tiene usted clavada. Pero esas cosas hay que entenderlas en el capítulo. No, yo no tengo ninguna espina clavada. Yo no tengo ninguna espina clavada. Yo estoy, al contrario, como expresé el otro día, muy agradecido porque en mi vida he tenido muchas oportunidades. Ha habido mucha gente que me ha ayudado.
y Rodrigo Rato es uno de los que contribuyó, y Mariano Rajoy, y Jaime Mayor Oreja, y Javier Arenas, y tantos y tantos y tantos que han contribuido al éxito de un gran partido, ¿no?, como el Partido Popular. Con el paso del tiempo, con la salida anticipada del Fondo Monetario Internacional, con lo que ha pasado en Bankia, ¿se reafirma en su decisión de apostar por Mariano Rajoy? Sobre todo si miro las hemerotecas, sí, porque en aquel momento todo el mundo estuvo de acuerdo. Estaba de acuerdo el Partido Popular, estaba de acuerdo en general la sociedad española, fue muy bien recibido, y mirando las hemerotecas, los medios de comunicación dijeron: es el candidato que tiene más ventajas y menos inconvenientes, y además de eso garantizaba un principio de continuidad razonable en la vida política española, que era una vida política y económica y social en ese momento de gran éxito, en el que España era vista como un modelo en el mundo. Bueno, ahora mismo Mariano Rajoy se ha hecho cargo de una herencia catastrófica, una herencia desastrosa, y tiene una tarea muy difícil, pero tiene al mismo tiempo la gran oportunidad de volver a ofrecer al país un horizonte de esperanza, cosa que yo espero que haga y que haga con éxito. Mariano Rajoy posiblemente tenía muchas ventajas para sucederle a usted en un momento plácido, en el 2004. ¿Esas ventajas, esos inconvenientes, sirven para esta etapa? Pues lo dirán los españoles ahora. Yo creo que Mariano Rajoy fue 5 veces conmigo ministro, fue vicepresidente del Gobierno. Antes de eso tuvo muchas tareas de responsabilidad en el partido. La vida política la conoce muy bien, el funcionamiento del Estado lo conoce muy bien, el funcionamiento del Gobierno lo conoce muy bien. Ahora llega un momento en cuando eres presidente del Gobierno, como yo digo, ya no te puedes meter detrás del burladero. Tu teléfono es el último, ya nadie protege, y por lo tanto ahí es el ejercicio del liderazgo, y yo a eso le deseo mucha suerte. ¿Tiene la sensación de que se mete detrás del burladero? No, digo que no hay burladero cuando estás ahí. No. Yo en la experiencia que he tenido con Mariano Rajoy, que tiene un temperamento muy distinto del mío, ¿no? Pero Mariano Rajoy es una persona que en los momentos difíciles da la cara y no se escuda detrás de ningún burladero, ¿no? Y eso es muy de agradecer. ¿Cuántas veces ha estado usted tentado de llamarle, de darle un consejo, con la mejor de las intenciones, y no lo ha hecho? La verdad es que no lo hago. La regla que se estableció en principio de nosotros es que yo no llamo salvo caso muy excepcional, sino él, si lo considera oportuno, pues me llama y hablamos, y si no, pues no hablamos. ¿Quién estableció esa regla? Yo. ¿Por qué? Yo la acepté, porque me parece que tiene que tener la iniciativa corresponde al que está en el Gobierno, ¿no? Yo recuerdo, en este momento, en este último año, yo creo que he llamado al presidente del Gobierno una vez para decirle: oye, he visto una cosa que me preocupa, no sé, pensarlo, porque desde el extranjero, ¿no? Porque me han llegado ecos que pues, nos pueden ser complicados para nosotros, ¿no? Pero le digo cosas a los ministros, porque siempre hay gente que se te acerca, te dice algunas cosas que yo puedo decir: pues creo que hay una oportunidad por aquí, ¿por qué no miráis por aquí, ir por ahí? Pero nada más. Luego, si quieren una conversación más de fondo, pues la tenemos, y si no, pues no la tenemos. ¿Se ha sentido alguna vez jarrón chino? No, ni jarrón ni chino. Hablando de los tutores, de las tutorías, a eso nos referíamos ahora. Fraga pronunció esa famosa frase en el Congreso de Sevilla, cuando en un gesto muy teatral rompió su carta de dimisión. Vamos a verlo. Aquí está, este hombre presenta sin fecha su dimisión, que nunca le vamos a aceptar. Y esta carta yo la rompo delante de vosotros, porque no hay tutelas, ni hay tutía. Ahí está el líder del partido, que solo por esta carta merece ser. ¿Qué decía esa carta y por qué se vio usted obligada a escribirla? Obligado no, era un modo de decir: yo estoy aquí para transformar este partido. Si en algún momento hay alguna dificultad muy grande, yo no voy a estar aquí encerrado en una cámara de seguridad defendiendo unas cosas, ¿no? Hemos venido a hacer una operación política, eso significaba la carta, ¿no? Fraga era como se ve ahí, ¿no? Era una fuerza de la naturaleza, un auténtico ciclón con enormes virtudes. Todo era grande en Fraga, las virtudes y también los defectos que los tenía, pero era un gran servidor del Estado y del país, ¿no? Y tuvo el gesto, después de varios intentos, tuvo el gesto pues, de ceder el testigo. Pero con él lo hablé muy claramente: el testigo se cede para transformar esto. Yo no estoy aquí ni para hacer lo mismo, ni para intentar sobrevivir. Vamos a hacer una fuerza política ganadora con todas sus consecuencias. Eso significa cambiar muchas cosas. Y empezamos a cambiarlas.
sin prescindir de nadie, respetando nuestros principios, pero las cosas las organizamos de manera distinta. Y con unos equipos que realmente, si se me permite la expresión, eran unos equipos para presumir, de gente muy buena, muy competente en distintos niveles, y con un apoyo de los ciudadanos que a mí todavía me impresiona, ¿no? Porque, y que me hace ser profundamente agradecido a lo que he podido vivir y a lo que he podido recibir. Hay una anécdota muy interesante sobre Pujol, cuando él le dice: yo jamás podré dar apoyo a Fraga porque eres quien a mí me envió a la cárcel. ¿Cómo reaccionaba Fraga cuando usted le contaba esa anécdota, esa conversación con Jordi Pujol? A él se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿A Fraga? Sí. Porque Manuel Fraga era un hombre, como todos los hombres que están en la política, que tenía sus ambiciones, como es lógico. Y había tenido una lógica ambición de llegar a ser presidente del gobierno de España. Y no pudo ser. Y una de las razones por las que no pudo ser en gran medida fue por esa, ¿no? Pujol en ese sentido fue muy franco y a Fraga yo se lo expuse, ¿no? Él le impresionó tanto cuando yo se lo conté que me pidió que se lo repitiese otra vez. Y me decía: ¿de verdad que te ha dicho eso? Repítemelo otra vez. Y entonces yo se lo decía otra vez, se lo repetí, ¿no? Aquello fue un momento muy duro, ¿no? Pero nosotros nos hablábamos así, porque no ocultábamos ni las dificultades de las situaciones que teníamos que afrontar, ni tampoco que nos apoyábamos mutuamente, ¿no? Por eso yo siempre a Fraga, pues es otra persona a la que le estaré agradecido, ¿no? Me propuso como su sucesor, me apoyó siempre, no pensábamos en todo lo mismo, teníamos nuestras divergencias, pero al final lo que importa de la historia es que los efectos positivos eran mucho mayores que los negativos. Usted dice que el Pujol suele acertar en las cosas pequeñas y equivocarse en las grandes. Eso es lapidario. ¿A Artur Mas le pasa lo mismo? Pues no lo sé, pero me pregunta usted por lo que está pasando ahí y en Cataluña en este momento, y hay una equivocación en una cosa grandísima. Desgraciadamente ahora el nacionalismo catalán y algunos otros, el nacionalismo catalán es el problema, ¿no? Porque lo que tenemos que pensar nosotros, los españoles, incluidos los catalanes, es en el futuro de Cataluña. Entonces, ligar el futuro de Cataluña a una aventura de carácter soberanista o a la independencia de Cataluña es un disparate, ¿no? Lo que ha demostrado estas elecciones es que la sociedad catalana es una sociedad plural, políticamente muy fragmentada además, pero que no existe una Cataluña políticamente monolítica en sentido nacionalista, tampoco existe unas posiciones ni siquiera soberanistas o secesionistas unánimes. Sí puede haber una coalición explosiva, como yo llamo a la coalición de Convergencia y Unión y Izquierda Republicana, pero esa sociedad catalana es plural y esa pluralidad hay que respetarla. Y lo que se está diciendo es que no se quiere respetar. Ni se quiere respetar las reglas del juego, ni se quiere respetar la pluralidad catalana, ni se quiere respetar la pluralidad española, ni se quiere respetar la Constitución, ni se quiere respetar la ley. Y eso no puede conducir a ningún sitio bueno. Esos son los errores grandes que se cometen en política, y ese error se está cometiendo ahora por el nacionalismo catalán. Usted dice que España debe salvar a Cataluña, pero no a CiU. ¿Cómo se hace esto La en un está momento tan salvando, complicado como el actual? La está salvando. Pero es que yo creo que no se puede retribuir la irresponsabilidad, la deslealtad. Si usted retribuye la deslealtad, si retribuye el error, si retribuye la irresponsabilidad, si retribuye el ponerse fuera de la ley, si nada de eso produce consecuencias, pues al final será imposible el gobierno del país. Y España necesita no solamente un gobierno que funcione, necesita un Estado que funcione. A mí me preocupan, por ejemplo, que el gobierno de la nación decida pues pagas de funcionarios o pagas extras de funcionarios, y que haya comunidades autónomas que digan pues yo no lo hago, pues yo lo hago, País uno lo hace, Vasco, por otro por lo hace. ejemplo. Pues un Estado, eso da sensación de caos, ¿no? De desgobierno. De desgobierno, y eso no es bueno, eso hay que ajustarlo, y constitucionalmente existen los instrumentos suficientes para ajustarlo. Pero claro, ya el colmo de todo eso es cuando ya pegas una patada a la mesa y dices, no, mire usted, es que yo rompo todo. Rompo el pacto constitucional, no respeto las reglas y además juego una partida que consiste en romper la continuidad histórica de España. Bueno, yo creo que unir el futuro de Cataluña
al futuro, a lo que puede ser una aventura secesionista, que está condenada al fracaso de manera irreversible, me parece que de eso hay que sacar a Cataluña. Y todos los españoles ahora estamos sacando adelante las instituciones catalanas, la Generalidad de Cataluña. Es curioso que los nacionalistas catalanes, que han hecho una campaña diciendo que España le roba, como si España fuera una cosa distinta de Cataluña, pues resulta que los españoles, todos los españoles de todas partes de España, de todos los territorios de España, estamos sacando adelante la bancarrota catalana, ¿no? Eso significa sacar adelante Cataluña. Las aventuras soberanistas son las que han conducido malamente a la bancarrota de Cataluña. El argumento que da el gobierno catalán es que esa bancarrota se produce precisamente por un mal Perdón un momento, sistema de financiación, por un déficit histórico. Primero hay que recordar varias cosas. Uno, los territorios no pagan impuestos, pagamos impuestos los ciudadanos. Imagínese usted un ciudadano de Madrid que gana 100 y un ciudadano de Barcelona que gana 100. ¿Por qué paga más impuestos el ciudadano de Barcelona que el de Madrid? ¿Por qué? Porque el tramo autonómico del impuesto sobre la renta es más alto en Barcelona que en Madrid. En Madrid ese ciudadano pagaría, vamos a poner, el 52% y en Barcelona paga el 56%. Eso es problema de las instituciones catalanas. No es problema ni de las instituciones nacionales, ni del gobierno de la nación, ni del resto de los españoles. Pero mire usted, por ejemplo, las instituciones de Madrid han decidido liberalizar completamente el comercio. ¿Qué significa eso? Usted puede, si usted tiene un comercio, lo puede abrir cuando usted quiera y cerrar cuando usted quiera. Bueno, eso ha provocado en Madrid la creación de más de 8.000 empleos. En Cataluña, por razones puramente electorales, los nacionalistas tienen vetada esa posibilidad. Eso ha producido que se pierdan más de 4.000 empleos. Es decir, el manejo de las cosas por los nacionalismos y por el nacionalismo hasta ahora en Cataluña es lo que ha conducido a Cataluña a la bancarrota, en gran medida, y a ser la más endeudada de España. Y ese problema no se puede vincular a lo que significa una aventura secesionista que va a fragmentar, a dividir todavía más a la sociedad catalana. Presidente, usted es muy crítico con los nacionalistas en cuanto a su gestión. Dice que yo hablo de hechos simplemente. ¿Siempre ha pensado así? Cuando pactó con Convergencia y Unió, con Jordi Pujol, el famoso pacto del Majestic, también creía así. Es que entonces, bueno, primero yo nunca he sido nacionalista, ¿no? Y luego en la vida política haces lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer. Y me dice, a mí en el año 96 me hubiese gustado tener una mayoría. No la tuve, los españoles no nos la dieron después, pero no lo dieron ese año, por lo tanto tenías que pactar. ¿Hay en esos pactos algo inconfesable? Nada, eran pactos públicos perfectamente transparentes. Pero es que entonces Convergencia y Unió no era un partido secesionista, era un partido nacionalista. Y obviamente yo tenía mis diferencias porque yo no soy nacionalista, ni lo he pretendido ser nunca. Ni me gusta el nacionalismo. Creo que el nacionalismo es una desgracia para los países y para los territorios que lo tienen. Y que puede conducir a situaciones muy peligrosas como ahora, pero era posible llegar a acuerdos con Convergencia. Ahora llegar a acuerdos es mucho más complicado, porque ¿a qué tipo de acuerdo se puede llegar con alguien o con algunos que dicen, oiga, es que a mí me da igual lo que dice la Constitución, la ley, me da igual que tenga competencia o no, porque esto se va a hacer porque yo lo digo, se va a hacer imponiendo, rompiendo las reglas, imponiendo esto por encima de todo. Pues eso es situarse al margen de todo, ¿no? ¿Y qué va a pasar eso en con política Cataluña? tiene un nombre, ¿no? Porque, claro, Esquerra Republicana dice que no piensa darle apoyo a su política de recortes. Está obligado a hacerla por Bruselas y por Madrid, es decir, que no hay tutía. Está entre la espada y la pared. ¿Qué solución tiene el gobierno catalán? Bueno, yo no tengo que en este momento que el gobierno, yo creo que con el gobierno y los españoles, el gobierno sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar mucho en un proyecto de recuperación general de España y por supuesto, incluido en España-Cataluña, ¿no? Hay que diseñar una política a medio y a largo plazo para que las cosas mejoren en Cataluña. ¿Está pensando en recentralizar competencias? No, estoy pensando... ¿En acabar con el café para todos? No, estoy pensando en que esta situación, el tener un Estado viable, el superar esta situación de quiebra y de bancarrota, el tener un Estado ordenado, el que estas irresponsabilidades no sean retribuidas, pues eso hay que evitarlo. Es que hay que evitar también pues que la corrupción no siga comiendo.
Pues sobre la corrupción precisamente quería preguntarle, porque nos hemos despertado hoy con otro escándalo, ahora afecta al PSC, las famosas comisiones, el famoso 3%. Claro, en un momento en el que ya hay mucha desafección con la clase política, en un momento en el que usted decía que las instituciones deben ser fuertes, es que el ciudadano, de verdad, bueno, pues llega a la conclusión de que todos son iguales. Sí, pero no podemos confiar en nuestros políticos. Yo hablo desde el punto de vista de un ciudadano que ha tenido responsabilidades políticas y yo me siento tan desalentado como puede sentirse otro ciudadano, ¿no? Digo, eso tiene que producir consecuencias políticas. Si no pasa nada, si no se reacciona ante esas circunstancias, pues estamos ante problemas muy serios, ¿no? Porque estamos ante un país que no exige las responsabilidades mínimas a sus dirigentes políticos, ¿no? Digamos que todo el mundo en España, desgraciadamente, funciona más la presunción de culpabilidad que la de inocencia. Yo defiendo la presunción de inocencia, pero digamos, el cúmulo de hechos que existen en este momento es tan extraordinariamente grave que sin duda afectará al crédito de las instituciones, y a mí eso me preocupa muchísimo, me produce un profundo desasosiego lo que está pasando en el país, y en particular lo que está pasando en Cataluña. Me llama la atención porque usted prácticamente al rey no le cita en este primer tomo de memorias. ¿Por qué esa ausencia? Yo el rey... hay alguna mitología por ahí, ¿no? Sí, de que el rey... se llevaban ustedes mal, pues no sé si es verdad. No nos llevamos mal. Que no había sintonía, que no había química. Ese mismo sentido institucional me hace a mí, sobre el rey, que es una figura clave en la historia de España. Sin el rey no se podía escribir la transición española, sin el rey no se puede describir el éxito histórico de España. El rey continúa siendo hoy un referente inexcusable para la tranquilidad y la estabilidad de los españoles. La corona lo continúa siendo en gran medida, porque la gente asocia su presencia a la continuidad histórica de España en la estabilidad y en la tranquilidad. Pero yo en ese terreno siempre me he movido en un terreno absolutamente institucional, ¿no? El rey tiene sus funciones institucionales que hay que proteger. Y una de las funciones que tiene el presidente del Gobierno es proteger el ejercicio de las funciones institucionales que corresponden al rey. ¿Y se le ha protegido? Pues unas veces sí y otras veces no. Pero yo he procurado protegerle en la medida de mis posibilidades todo lo que mis funciones me permitían. En este Annus Horribilis, presidente de Botswana, Iñaki Urdangarín, esa petición de fianza de 8 millones de euros, algo se ha hecho mal, ¿no? Yo creo que el propio rey ha sido muy expresivo en ese terreno, ¿no? Pero su expresividad denota que él es muy consciente de las situaciones que vive, que es capaz de afrontarlas, que es capaz de reaccionar y que, como ya demostró en momentos muy complicados de la historia de España, pues tiene el suficiente coraje, la suficiente voluntad y determinación para afrontar las situaciones más difíciles. Y los españoles que le seguimos viendo como a él, al príncipe, a la corona, a la reina, como un gran garante de la vida española, podemos decir hoy aquí, por ejemplo, en Antena 3, que le deseamos una rápida recuperación porque le necesitamos en buena forma, ¿no? Se lo preguntaba porque, bueno, aparte de esa leyenda a la que aludíamos, se ha dicho que usted tenía mucho control sobre los viajes del rey. Siempre estaba perfectamente informado de lo que hacía su majestad y en ese sentido la relación era muy, pero que muy estrecha. Sí, es que es la función del presidente del Gobierno. El rey, el rey como jefe del Estado, sus actos tienen que estar siempre validados por el Gobierno y por lo tanto eso es muy importante, sus actos públicos y los viajes de la familia real pues se estudian con el Gobierno, se deciden de común acuerdo el Gobierno y la Casa Real, se funciona de esa manera, ¿no? Eso es lo que yo llamo el funcionamiento institucional, el respeto del funcionamiento institucional y la tarea de proteger a la corona de cualquier riesgo porque nos va mucho en ella, ¿no? Cita mucho a su mujer, a su familia. Ana Botella además cuenta que fue un flechazo, se conocieron en un viaje de fin de carrera. Flechazo completo. Y al volver, al cabo de 2 días, ya le pidió matrimonio. Y a mí me sobró uno. O sea, lo tuvo clarísimo. Vamos. Clarísimo, no tuve la menor duda y la sigo sin tener. Fue un flechazo que entró muy profundo. Y usted le reconoce además haber dado mucho apoyo en circunstancias muy difíciles, cuando hacían política local, cuando recorrían nuestra geografía. Ella para mí ha sido un apoyo extraordinario. Ella y mis hijos. Y tengo que decir que ahora me lo paso muy bien con mis nietos, porque mis nietos les
les gusta que yo les cuente muchas historias, pero sobre todo les apasiona la geografía, les apasiona la historia de España, les gusta mucho, ¿no?, que yo les cuente muchas cosas, ¿no? Pero para mí, mi mujer ha sido un apoyo único en mi vida, ¿no? Y yo la veo ahora como alcaldesa de Madrid y tengo que decir que me siento muy orgulloso de su tarea y de su trabajo. ¿Está usted siendo un apoyo para ella en un momento delicado? Yo en eso soy, como soy procuro ser un buen liberal, pues digo lo mismo. Cuando me piden opinión la doy, si no me piden opinión no la doy. Pero, ¿Y le pide opinión en estos momentos? A veces me pide, a veces no me pide, ¿no? Pero en todo caso yo creo que el Partido Popular tiene un activo político muy grande y que los madrileños podemos confiar en una persona que es honrada, inteligente, capaz y que está resolviendo, la verdad, muchos problemas en una situación muy difícil. Se la criticó mucho por ese viaje a Portugal, al que fueron juntos además a celebrar sus 35 años de casados. A mí lo que me importa es si cumplió sus responsabilidades, porque manejar unas situaciones de crisis es complicado. Manejar una tragedia es muy complicado. Pero lo que importa es si uno cumple sus responsabilidades o no cumple sus responsabilidades. Y eso es lo más relevante y lo más importante, ¿no? Yo he sufrido momentos muy duros, por ejemplo, en la lucha antiterrorista, y yo no estaba en mi despacho, ¿no? Lo importante es si donde estés estás encima de tus obligaciones, estás cumpliendo tus obligaciones, estás tomando las decisiones adecuadas, estás absolutamente concentrado en eso, ¿no? Eso es lo más relevante y eso estoy convencido que se ha hecho. Y las dudas que pueda haber respecto de las responsabilidades que hayan cometido algunas personas, pues las comisiones que se han creado las dilucidarán. Así como espero yo que en todo el tema, en ese y en otros temas relativos a la corrupción, pero en particular ahora en Cataluña, porque son muy graves y hay personas que se han beneficiado de ello y ocupan altas responsabilidades y encima piden secesiones, el Estado de Derecho y sus instituciones funcione con todas sus consecuencias. Veo que da usted credibilidad al informe de Mundo, a ese borrador policial. Yo no sé nada, yo lo que digo es, mire, el actual presidente de la Generalidad es sabido que su padre tenía una cuenta oculta en un país europeo, esa cuenta oculta no se sabe de dónde han salido los fondos de esa cuenta oculta y el beneficiario era el presidente de la Generalidad, que entonces era consejero de Economía. Cuesta un poquito imaginar ser beneficiario de una cuenta en la que tiene que figurar hasta tu carnet de identidad y tú no saberlo. Cuesta mucho imaginar eso. Pero en fin, eso puede ser regularizado, pero el que sea regularizado no quiere decir que no siga costando mucho trabajo el entender cómo uno puede ser beneficiario de una cosa que ni siquiera conoce apareciendo todos tus datos y tu carnet de identidad incluso, ¿no? Y luego estar diciendo que hay otros, decimos, que los españoles de otras partes de España te roban o que la única solución para el mal gobierno es la secesión. Eso no cuadra bien. Que le haga una última pregunta sobre Ana Botella. ¿Cree que se la está tratando tal vez con más dureza por ser su mujer o que puede ser víctima de una batalla política entre comunidad y ayuntamiento? Nosotros estamos, nosotros los Aznar, quiero decir, ¿no? Nosotros los Aznar estamos acostumbrados a sufrir alguna dureza en algunos casos, en algunos juicios, ¿no? Yo quiero recordar que no ha habido en España nadie que haya tenido un caso de persecución política como la que yo tuve cuando dejé de ser presidente del gobierno, ¿no? Impulsado por el gobierno. Pero a mí eso ya es una historia que no me afecta, ¿no? Pero en España siempre ha habido un poquito de los dos varas de medir, ¿no? Aquella que afecta a lo que pasa en el Partido Popular, a la gente del Partido Popular y los demás. Eso a mí me ha parecido injusto. Pero por encima de eso, lo más importante es tener la conciencia tranquila, procurar hacer las cosas bien, procurar servir a tu país y a los ciudadanos y pedir el apoyo de la gente para hacerlo. Y eso la alcaldesa de Madrid, en mi opinión, lo está haciendo y muy bien. Le quiero preguntar por la crisis, porque usted prácticamente acaba este primer tomo de memorias hablando del gran reto, del gran desafío que tenía España, la entrada del euro. En ese momento, además, teníamos fama de ser malpagadores, gastones, indisciplinados. Nos miraban con cierto escepticismo, con cierta displicencia, ¿no?
Pero el caso es que lo conseguimos en un periodo corto de tiempo, 18 meses. ¿Esas recetas se podrían aplicar hoy? Porque la situación económica es mucho peor, esto estamos de acuerdo. Sí, muchas de esas recetas. La situación económica en términos de números es sustancialmente igual. Es decir, yo heredé un 24% de paro, heredamos un 70% de deudas, heredamos un 7% de déficit, heredamos un desastre económico bastante importante. Pero el entorno general era más favorable que ahora. Y el entorno general ahora es muy complicado. Ahora el gobierno ha heredado y los españoles hemos heredado una auténtica calamidad, un desastre. Y ese desastre hay que superarlo y en una situación prácticamente de emergencia nacional porque el entorno además es hostil. Pero entonces la sociedad española fue capaz de asumir lo que se le decía, ¿no? Es decir, tenemos una gran oportunidad histórica. No tenemos fama ni de cumplidores, ni de un país estable, más bien indisciplinados, pero tenemos la oportunidad de meternos, primero, de llegar a punto a un tren histórico y segundo, de entrar España en una cultura de estabilidad y de prosperidad. ¿Estamos dispuestos a ello? Estamos dispuestos a ello. Primero cuento, el gobierno anterior había tirado la toalla. El gobierno anterior había decidido España no entra en la primera fase. Nosotros dijimos, tomaremos todas las medidas para que entre en la primera fase. Yo recuerdo muy bien cuando el ministro de Economía entonces, Rodrigo Rato, me llevó un recorte presupuestario de 80.000 millones de pesetas de entonces. Yo lo rechacé y se elevó ese recorte presupuestario a más de 200.000 millones de pesetas de entonces, ¿no? Que era una cantidad enorme de dinero entonces, ¿no? Pero en 18 meses nosotros cumplimos y se puso encima de la mesa un paquete de reformas de liberalización de la economía española, que fue lo que hizo que en España, y hay un dato que cito, que me va a permitir que cite, porque es un dato muy expresivo. En el año 76, cuando empieza la transición, en España trabajan 12.200.000 personas. En el año 96, cuando el Partido Popular llega al gobierno, en España trabajan 12.200.000 personas. Es decir, en 20 años, España no ha sido capaz de crear un solo puesto de trabajo neto. Ni uno. Se decía que el paro era estructural, que era un problema sí, irresoluble, que era imposible, ¿no? Que era un problema que no podíamos solucionar. Bueno, 8 años después, en España trabajaban 17.200.000 personas, es decir, 5 millones de personas más. Eso que es una revolución social, porque son sueldos y salarios entrando en las casas donde antes no entraban, y que fue la gran explosión de prosperidad española. Ahora el problema que tenemos es que después de otros 8 años de una mala experiencia de gobierno, en España siguen trabajando 17 millones de personas. Y que tenemos que echar mano de la hucha de las pensiones que se creó en esos años para pagar las pensiones porque no nos llega. Y que tenemos dificultades de crecimiento muy grandes. Entonces, el desastre hay que corregirlo. Tenemos que volver a la estabilidad. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer una ambiciosísima agenda de reformas que permita dinamizar otra vez el país y mandar un mensaje muy fuerte de confianza, de dinamismo, de flexibilidad de la economía española, de volver a hacer competitiva y que la gente, el ciudadano, vuelva a tener la esperanza de decir, hay en esta casa en la que llegaron de 4 personas a entrar 4 sueldos, ahora no entra ninguno, pero podemos tener en un plazo razonable de tiempo la esperanza de que entre 1, de que entre 2 o de que entre 3. ¿Y eso se está haciendo? Es decir, diseñar la estrategia, decir la verdad, porque usted dice que es algo que le ha enseñado la experiencia, los esfuerzos, contárselos a la gente, yo creo que el gobierno lo intenta, haciendo. lo que pasa es que la situación es muy complicada, el entorno europeo no ayuda. Nosotros tenemos ahora un problema muy serio y es que en Europa se está funcionando como antes del euro. Es decir, el euro, de lo que consistía el euro, es decir, no existen los mercados financieros nacionales, se crea un gran mercado financiero europeo. Eso favorece el crédito, favorece las transacciones, favorece la confianza, etcétera, etcétera. Entonces, ahora estamos funcionando con el euro, pero como si estuviésemos en la situación de antes del euro. Y eso no es mantenible. Es decir, es que eso no puede durar, porque genera una desconfianza permanente. Entonces, lo primero que se tiene que hacer a escala europea es que el euro valga lo mismo en todas partes. Sí, el euro que tenemos usted y yo ahora, supongamos que tengamos alguno en este momento en nuestro bolsillo, es que vale distinto nuestro euro que un euro en Berlín, o un euro en París, o un euro en Ámsterdam. Y eso no puede ser. Eso es un desastre. Y eso hay que evitarlo. Y eso se puede evitar creando una unión financiera europea, que va a tardar.
porque a algunos no les interesa mucho, pero va a tardar, pero eso es inevitable. Si no, el euro, la moneda única, puede ser puesta en cuestión. Y en segundo lugar, cada uno tiene que hacer sus deberes. ¿Cuál es el problema de España? ¿Cuál fue el problema de España? Que nos olvidamos de cumplir nuestros deberes. El euro tenía dos reglas, que son la disciplina y la flexibilidad, y resulta que creímos que habíamos llegado a la meta cuando estábamos en el punto de salida. El punto de salida era hacer de España un país estable. Y eso significaba no aumentar gastos, no gastar lo que no se tenía, procurar no endeudarse, todas esas cosas que se olvidaron y se tiraron por la ventana. Y luego, cargando el país de más gastos y más gastos y más gastos, pues se hizo un país poco competitivo. En descargo de Rodríguez Zapatero y del gobierno socialista, lo que dicen ellos es que bueno, pues vivieron de una burbuja inmobiliaria que nos hizo creernos muy ricos, haberla estallado, que ustedes crearon, perdona, ¿no? pero si usted mira la curva de lo que significa, por ejemplo, la construcción de viviendas en España, resulta que los puntos más altos, los 3 años más altos, donde ahí se podía haber corregido y no se evitó, son exactamente el año 2006, el año 2007 y el año 2008. Pero claro, como eso se negaba, como se negaba la existencia de una crisis, como se decía que a España no le afectaba la crisis, ni nos afectaba al sistema financiero, ni iba a afectar al empleo, ni íbamos, que todos los demás eran unos necios, pero nosotros éramos más listos que nadie, bueno, pues al final quien dice eso paga las consecuencias que se están pagando. Tras 16 años de llegar a la Moncloa, ¿se arrepiente usted de algo? Ah, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Se arrepiente? Pues, hay cosas... Va a ser la final, o sea que medítela. No. Cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal. Ya le he dicho antes, lo que importa... Yo no he pretendido nunca bajar el cielo a la tierra. Tampoco he pretendido convertir la tierra en un paraíso. Seguro que he cometido aciertos y seguro que he cometido errores. Tengo la sensación, desde mi conciencia, desde el análisis de los resultados, que los aciertos han sido más que los errores. Tengo la sensación de que cuando miro mi legado, pues nuestro legado, el legado de tanta gente, pues tiene más aspectos positivos que negativos. Pero eso ya es historia. Lo que hace falta ahora es que en lo que uno pueda contribuir a mejorar las cosas de un país que vive una situación muy difícil, contribuyan también a que la gente recupere la esperanza, recupere confianza, recupere ganas de hacer las cosas, porque hay posibilidades de hacerlo y lo acabaremos haciendo. Pues le dije que era la última, pero déjenme que le haga una más, porque es que le prometí que hay 45, le dejaba ir. ¿Cuándo veremos la luz? ¿Cuándo nos recuperaremos? ¿Cuándo recuperaremos esa esperanza? Porque hoy nos despertamos también con un informe de la OCDE tremendo, que dice que el 2013 va a ser todavía peor, va a aumentar el paro, el déficit. Los españoles, una de las lecciones que tenemos que aprender de esta crisis es que el precio que se paga cuando se cometen errores grandes es muy alto. Que nadie piense, por ejemplo, ahora en Cataluña, que se va a salir de esta situación sin pagar un precio alto. Porque cuando llevas las cosas a las situaciones extremas, a situaciones radicales, pagas un precio por salir de ellas. Ojalá que paguemos un precio posible, pero que el precio que se pague garantice que las cosas van a funcionar bien, mejor en el futuro. En el caso de España, el precio que vamos a pagar, que estamos pagando por muchos errores cometidos, es altísimo. Lo vamos a seguir pagando. ¿Hasta cuándo? Pues todavía nos queda un tiempo para pagar los errores. Pero ¿Un año, es verdad, 2? yo no lo sé exactamente, pero nos queda tiempo para seguir pagando los errores, ¿no? Para recuperar la confianza, para volver a recomponer, a recoger todos los platos rotos, a reordenar la casa, a limpiar la casa y a que vuelvan a confiar en ti. Eso requiere su tiempo, pero lo importante es que somos capaces de hacerlo, porque hay gente capaz de hacerlo y los españoles hemos demostrado nuestra capacidad cuando se nos ha llamado para ello. Señor Aznar, presidente, un placer. Un placer, Gracias, Susana, muchas gracias.